Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida de nuevo a Chismes Históricos. Y como ya lo viste en el título y en la miniatura de este video, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la Odisea de Christopher Nolan. Y debo empezar aclarando que este video no es propiamente un video análisis, si bien sí voy a hacer un análisis de la película ya más adelante cuando tenga pues más material que puedo ocupar y ya que haya como procesado y investigado algunas cosas que quiero investigar acerca de esta película. Pero en este video va a ser más que nada opinión. De hecho, como puedes ver, acabo de llegar del cine. No, ni siquiera me cambié, o sea, nada más llegué, monté el set rápidamente y pues aquí estamos. Entonces, es una impresión a priori, las primeras impresiones de esto. Así que, pues básicamente, como la mayoría de los videos, va a ser una especie de plática. Y de hecho, tengo aquí anotados algunos puntos que quisiera hablar en este video, que son el papel de Helena, las sirenas, Polifemo, el regreso de Odiseo y la ley de Zeus. Antes de continuar, a ver, yo he visto como muchos memes, Dios bendito, qué calor, acerca de que la gente que no quiere spoilers de la Odisea, siento que pues, la obra original salió hace más de 2000 años, pero, o sea, entiendo a lo que vamos, ¿no? No es como tal spoiler de la historia, sino spoiler de la película como tal. Entonces, a partir de este momento voy a hablar de detalles específicos de la película, por lo que, pues, si no quieres, pues, saber o ver nada de... Vaya, si no quieres enterarte de eso, hasta que la veas, pues, bueno, pues hasta aquí llegues, ¿vale? Entonces, ahora sí, empecemos por el principio, por el primer punto que quiero abarcar, y es uno de los más polémicos acerca de esta película, y por los cuales yo tenía muchas ganas, estaba como muy expectante de verla, y es que cuál es el papel de Helena en esta película. Y voy a comenzar diciéndote que la polémica surge a raíz de que la actriz que pues se rumoraba que iba a interpretar a Helena de Troya o Helena de Esparta iba a ser Lupita Nyong'o. Que mira, para mayor contexto de todo esto, sabes bien que yo tengo un programa con mi hermana, se llama Radio Borol, y de hecho ya grabamos la primera parte de nuestras impresiones de lo que creíamos que iba a tratar antes de ver la película, y nada más estamos esperando a grabar pues nuestras impresiones después de ver la película. Pero todo este tema de el género, la supremacía racial y los temas woke, prefiero hablarlos más con mi hermana porque ella tiene muchísimo más conocimiento de este tipo de sociología que yo. Yo conozco de historia, ella conoce de sociología y de este tipo de cuestiones sociales. Pero algo que te digo, sí me causaba mucha intriga era qué onda con Helena, o sea, cómo iba a justificar el director este hecho, porque recordemos que la cultura y la sociedad griega era muy machista. Y no es, o sea, a ver, naturalmente había población afrodescendiente, sin embargo no tenían papeles de relevancia, como por ejemplo Helena de Troya o algún dios. Y rápidamente Helena, muchas veces se dice que la guerra de Troya se desata por su belleza. Sí, pero no. Y es que a ver, te voy a hablar rápidamente porque esto ya lo mencionamos en el episodio que va a salir próximamente en Radio Borol. Pero Helena de Troya fue básicamente víctima de las circunstancias y víctima de los caprichos de otros mortales y de dioses. Pero sí se decía que era la mortal más bella o la mujer más bella, precisamente por eso es que se desata una guerra. No por su belleza propiamente, sino que su belleza fue un factor clave para que la guerra pudiera llevarse a cabo. Y muchas personas decían que cómo era posible que Lupita Nyong'o, que es una actriz afrodescendiente, que vivió en México mucho tiempo. No sé si tiene la nacionalidad mexicana, te lo voy a estar confirmando más adelante, pero tiene relación con México y eso está muy chido. Pero ¿cómo era posible que ella interpretara a Helena, siendo que en una adaptación previa, precisamente en la película de Troya, lo interpretaba una actriz alemana, blanquísima y hegemónica y súper rubia? Y yo tenía muchas ganas de ver la importancia de su papel y me sorprendí pues para bien, porque me gustó que fuera un personaje como todos los demás. Es meramente incidental, es un personaje que no tiene mayor relevancia y es un personaje que yo sentí que tiene carácter. Yo cuando vi a Lupita actuar y las pocas líneas que tiene, la sentí como una mujer
que ya aceptó el destino que le tocó, que tras ver todo lo que provocó su persona, simplemente solo queda pedir perdón. Y esto sí no te lo quiero spoilear, pero la primera vez que sale Elena, sí fue como un sacudidón. Para mí fue un sacudidón de butaca, porque uno no espera verla de la manera en la que la ve, al menos en la primera escena. Ahora bien, vamos a pasar con el tema de las sirenas, que, a ver, yo leí la Odisea en preparatoria por una maestra. Ahora ya le tengo aprecio, le tengo cariño y le entiendo, aunque en su momento era de esas maestras que me daba muchísimo miedo. Mi maestra de literatura de quinto año y mi maestra de... Ay, este micrófono se mueve demasiado. De etimologías grecolatinas, igual de quinto año de preparatoria, me daban mucho miedo. Eran las únicas dos materias y profesoras que hacía que yo tuviera malestar estomacal de tan solo saber que yo tenía una de sus clases. La profesora Guadalupe, que me daba literatura, decía que todos éramos analfabetas funcionales, porque sí, leíamos pero no entendíamos. Y dentro del programa de estudios venía a leer la Odisea. Entonces uno tenía que hacerlo porque sus exámenes eran 2 preguntas. Acertabas una, tenías 5. Acertabas 2, tenías 10. Entonces me acuerdo que tuvimos que leer la Odisea. Era un librote así. Y recuerdo que en ese momento no la terminé. Por tiempo, por flojo, no la terminé. Ya tiempo después pues, pude terminarla, pude leerla, incluso leer versiones un poquito más laxas. Como, a ver, lo tengo por aquí. Ah, sí. Vale. O sea, lo que les comentaba es que yo leí la Ilíada, perdón. ¿Sí? ¿Dije Ilíada o dije Odisea? Bueno, el caso es que yo leí la Ilíada en preparatoria, que básicamente es la épica griega que habla de la guerra de Troya. No batalla, sino guerra. Y esto es como una versión ópale, muy reducida, muy laxa de la Odisea, precisamente, que es de lo que estamos hablando. Y este libro ya lo hemos estado leyendo y analizando en capítulos anteriores. Pero, ¿a qué voy? Es que esa historia ya la traigo fresca y a mí, como alguien a quien le gusta mucho la historia, tenía muchas ganas de ver cómo representaba pues, uno de mis directores favoritos las cosas que yo ya había imaginado en un libro. Y eso es algo que yo estoy experimentando por primera vez, pero sé que es algo de lo más común para las personas que son fanáticas de leer y de las películas que son adaptaciones de un libro precisamente. Y también es por eso que tengo muchas ganas de leer Proyecto Hail Mary, o Hail Mary Project, porque me gustó mucho la película. Y también tengo muchas ganas de leer el libro del Marciano, porque me gustó mucho la película y con los Juegos del Hambre igual. Entonces, pues bueno, es la primera vez que me pasa que tengo muchas ganas de ver cómo un director va a pasar a cinta lo que dice el texto. Y las sirenas, el tema de las sirenas, pues uno imagina a las sirenas como mujeres de cabello largo, más bien del torso para arriba son mujeres preciosas, y del abdomen para abajo tienen cola de pez, cuyo canto es hipnotizante, es muy bello. Así nos lo ha presentado pues Hollywood, las películas animadas, los cuentos, los mitos y todo eso. Sin embargo, en la Odisea se describe perfectamente que las sirenas no tienen cola de pez, sino que son mitad ave, mitad humana, donde la cabeza es humana, pero tienen alas y cuerpo de ave. Y de hecho, recuerdo que se menciona que cuando Odiseo pasa por los dominios de las sirenas, ellas revuelan alrededor de la nave de Odiseo, y él le pide a su tripulación que lo amarren al poste, mientras que los demás se tapan los oídos con cera para no poder escuchar el canto de las sirenas, que se decía que era hipnotizante y que todo aquel que lo escuchaba no sobrevivía, que no había ningún ser humano que las hubiera escuchado y hubiera vivido. Entonces, me causaba mucha intriga saber si iba a respetar eso, y no, o sea, siento que es una escena en la que yo creo que se ahorraron el presupuesto de esa escena, que es muy mínima, tanto en el libro como en la película. Es una escena muy mínima, cuyo peso de la misma no recae en la sirena, sino que recae uno en la actuación de Matt Damon, o sea, de Odiseo, y en todo el contexto en general, en las tribulaciones, lo que el personaje siente a raíz del canto de las mismas, que le muestra los más grandes deseos al personaje, pero de una manera primero muy placentera y luego excesivamente dolorosa. Entonces se ven como muy a lo lejos en unas piedras, básicamente como los leones marinos o como las focas cuando las ves pues posadas sobre una roca con neblina, más o menos algo así. No sé, a ver, se distingue perfectamente. Es una mujer con cuerpo de pez,
pero no las ves como tal, así de frente. Y entonces ahí dije, bueno, al parecer no representaron la descripción pues, real, original, pero pues tampoco tiene mucha importancia, o tampoco es como que haya sido un crimen de peso, porque pues es una película y hay que recordar que estas películas están hechas para vender y para entretener. Si tú quieres una adaptación fiel, si quieres algo que respete 100% el libro, ve a ver un documental o lee el libro y imagínatelo, porque esto es cine, es una película y es un negocio. Arte, claro, a final de cuentas, pero actualmente prácticamente todas las 7 bellas artes son negocio. Entonces, después de eso, del tema de las sirenas, aquí anoté Polifemo. ¿Quién es Polifemo? Bueno, Polifemo es uno de los hijos de Poseidón, que recordemos que los dioses principales del panteón griego tenían mucha descendencia. El que se pasó de lanza fue Zeus, porque ese cara sí tenía muchos hijos e hijas, pero bueno, uno de los hijos de Poseidón, dios del mar y de las corrientes marinas y de todo lo relacionado con el agua, uno de ellos es Polifemo, que es un cíclope, que en los cuentos, en las historias de la titanomaquia, que es el relato en el que Zeus derroca a los titanes y en el que saca del pues, vientre, del estómago de su padre a sus hermanos, que no voy a hablar de eso ahorita porque no recuerdo si ya tengo un video de eso, pero bueno, es carne de otro caldo. El caso es que los cíclopes, hijos de Poseidón, ayudaron a los dioses olímpicos a derrocar a los titanes en la titanomaquia, forjando armas y todo ese pedo. Pero para la época en la que se desarrolla la Odisea, se dice que estos cíclopes ya habían olvidado esas artes, por lo que pues, muchos de ellos ya habían dejado de ser útiles al Olimpo como tal. Entonces, también tenía altas expectativas de cómo iba a representar a Polifemo. Y debo decir, ¿ubicas este meme donde en la película de Ant-Man, donde la hija de precisamente Ant-Man le regalan un peluche feísimo y la niña dice, está horroroso, me encanta? Básicamente es eso. Yo amé el diseño de Polifemo. Si bien esperaba que fuera un poquito como más gordillo, con más grasa, un poquito más desagradable en cuanto al físico, del cuello para abajo, no quedé decepcionado en lo absoluto. Me encantó, me gustó mucho lo desagradable, lo incómodo, lo difícil de ver, lo imponente y sobre todo el miedo que te da nada más de escucharlo y de verlo, porque se sintió como si fuera un niño o una persona con capacidades cognitivas muy reducidas, pero de alguna manera te da mucho miedo. Y hablando del diseño como tal del personaje, pues ves que la representación clásica, la más esperada de cómo es un cíclope, pues es que los seres humanos tenemos nuestros ojitos de manera horizontal, ¿no? Tenemos 2 ojitos horizontalmente. Y uno esperaría que un cíclope, un ser pues humanoide, porque no es humano, que tiene un solo ojo, pues bueno, en vez de tener los 2 a cada lado de la cara, de manera simétrica, pues tendría uno en medio, ¿no? Justo arriba de la nariz. Y de manera horizontal, pues no. Y el diseño del tercer ojo se parece muchísimo más al diseño o a la descripción del dios o de la deidad hindú Shiva, que tiene un tercer ojo aquí, que eso le otorga unos cuantos poderes, ¿no? Pero el caso es que el ojo de Polifemo está vertical, lo que lo hace todavía más inquietante porque no encaja en lo que uno pensaría que debía encajar un humanoide, aun cuando es un cíclope. Y también la deformidad de su rostro me parece encantadoramente incómodo y desagradable, y eso me encantó. Igual, de nuevo, en los mitos, en el libro, Polifemo tiene un raciocinio comparable al de un ser humano. Y es que en la película, cuando las tropas de Odiseo y él mismo logran dejarlo ciego, en el libro Polifemo se queja y pregunta quién le ha hecho eso y llama a sus hermanos cíclopes, y mediante un engaño de Odiseo, pues básicamente nadie mete las manos en ese crimen. Pero él, al ser hijo de Poseidón, le pide a su padre que le ayude, que lo vengue. Y es ahí cuando lanza una maldición a Odiseo, básicamente
a como yo veo las cosas, todo lo que pasa después del encuentro de Odiseo con Polifemo es producto de la maldición que el segundo le arroja al primero. La maldición de Polifemo sobre Ulises o sobre Odiseo. ¿Y cuál es la maldición que le lanza Polifemo a Odiseo? Básicamente es que aunque no regrese jamás a su hogar, o que en caso de que regrese, lo haga viejo, decrépito, pobre, sin su tropa y como un mendigo. Cosa que se cumple tanto en la película como en el libro. Esto se cumple. Ya después hay sus matices, pero es algo que se cumple. Y en la película nunca vemos que Polifemo le lance esta maldición a Odiseo, por lo que todo lo que sigue después de ese encuentro pareciera que sigue siendo capricho y castigo de los dioses. Y eso es algo que no cambia la trama, pero sí agrega como unos matices diferentes. Y en la película, si bien lo escuchamos sollozar e implorar un poquito a Polifemo, es muy mínimo, es prácticamente una escena de 1 o 2 segundos, cuando todo lo demás pareciera que es casi un animal. Entonces eso es como una de las diferencias que me hubiera gustado ver adaptada. De nuevo, la película es muy buena, y el hecho de que no hayan adaptado esto no lo hace menos imponente o no hace que logre menos el cometido, pero son las curiosidades que te quería platicar. Después tenemos el regreso de Odiseo, el cómo es que este personaje, después de atravesar toda esta odisea, regresa a Ítaca, a su hogar. Y de nuevo, una diferencia entre la película y el libro, que yo creo que voy a hacer un video mejor producido, con un formato un poquito más digerible, de las diferencias entre el libro y la película, porque hay bastantes. Y para mí una de las más grandes es que cuando Odiseo llega a Ítaca, pobre, envejecido, decrépito y vagabundo, en la película él se queda prácticamente así hasta la última escena de la película. En el libro sucede algo diferente, y es que cuando se reencuentra con... ¿cómo se llamaba su hijo? Y es que cuando se reencuentra con Telémaco, que es su hijo, mediante una serie de sucesos, se presenta una diosa, creo que es Atenea, ante Odiseo, y le dice básicamente que sus ofensas están perdonadas y lo rejuvenece, lo regresa a ser el rey poderoso, imponente, astuto, fuerte, vigoroso y todo ese tipo de cosas. Básicamente lo rejuvenece. Y es así cuando entonces ya llega al salón principal, se le presenta a su esposa Penélope y a los pretendientes ya como Odiseo. Y en la película no. Él pues se revela como Odiseo prácticamente hasta el final, mediante una prueba muy chida, muy heroica, y que solo él podía hacer. Pero lo vemos como un hombre por el que los años han pasado. ¿Qué digo? No cambian absolutamente nada de la trama, pero sí el regalo de la juventud y del perdón es algo que se omitió por completo. Y ya el último punto que quería abarcar en este video es la ley de Zeus, que es algo que se menciona toda la película muchas veces. ¿Y qué rayos es la ley de Zeus? En esencia es que trata a los demás como te gustaría ser tratado, porque uno nunca sabe cuando un dios pueda estar en tu morada disfrazado como un vagabundo. Básicamente es eso. ¿Y cuál era el dios que tenía más fama de hacer esto? Zeus. Tanto en videojuegos como en textos, como en películas, siempre, no siempre, pero por lo general cuando Zeus baja al mundo mortal, como que le gusta hacerlo como vagabundo, para pues pasar desapercibido, supongo, caprichos de un dios. Pero básicamente esa es la ley de Zeus, que cuando llegue un forastero a tu morada, a tu vivienda, lo recibas, lo acojas, le des alimento, le des provisiones, básicamente todo lo que él te solicite, porque uno nunca sabe cuándo ha alojado un dios en su morada. Y justo ahorita estoy recordando que esto no es propio, no es exclusivo de la mitología griega, sino que en los relatos de Sodoma y Gomorra, de la religión judeocristiana, ¿no? Ya hablando ya de un poquito más hacia acá. Bueno, más o menos, ¿no? Porque se supone que esos textos, si bien fueron escritos tiempo después, están ambientados en una época anterior. Entonces,
Se mencionaba que los ángeles, que Yahvé había mandado a algunos ángeles a Sodoma y Gomorra a buscar a gente, pues sí, a seres humanos que fueran todavía puros, dignos del perdón, que no hubieran cometido el pecado de la sodomía y otros pecados que se cometían en Sodoma y Gomorra precisamente. Y hay una parte, no recuerdo bien quién lo menciona o bajo qué contexto, pero en el que se dice que uno debe tratar a los visitantes de la mejor manera posible porque nunca sabe cuándo ha recibido o cuándo ha hospedado ángeles en su morada. Y estas son el tipo de cosas preciosas que tiene la historia en general y el análisis de distintos textos, porque civilizaciones que aparentemente no tienen mucho que ver, siempre uno puede encontrar una relación preciosa en este tipo de cosas. Entonces, básicamente esa es la ley de Zeus. Y el ser humano, tan corrupto como él solo, muchas veces corrompe la ley de un dios y la adapta a sus propias conveniencias para precisamente servirse de ellas. Y es el caso de los pretendientes de Penélope, es lo que hacen, que se quedan por meses, se quedan mucho tiempo en el gran palacio, devorando noche tras noche los festines que Ítaca puede ofrecerles. Y pues también en el camino de esto es como el reino va decayendo mucho, porque al no tener un rey, pues se pierden muchas cosas, ¿no? Recordemos que esta es una sociedad altamente machista, es un machismo interiorizado, no es como que sea algo buscado como tal, pero sí está muy interiorizado. Penélope, a la partida de Odiseo y al Telémaco ser un bebé, es ella quien debe asumir el trono total y completo de Ítaca, y es ella quien lo ha hecho los últimos 20 años de su vida. Pero llega un punto en el que las cosas se empiezan a poner muy escabrosas, en las que el reino necesita un rey, y es precisamente con este pretexto que se acercan muchos pretendientes a querer tomar o pretender la mano de Penélope. Entonces, pues mira, esos eran los puntos que quería abarcar en este video, que igual no creo que tenga mucha edición porque solo somos tú y yo face to face hablando de mis primeras impresiones. Y como conclusión de esto quiero decirte que es una película 100% recomendada, tanto como blockbuster de verano, como subirse al tren del mame de ver La Odisea porque es de Christopher Nolan, porque es en IMAX, por todo el mame que se ha hecho alrededor de la obra, tanto por esa parte como por la parte de que si tú conoces la historia de la Ilíada y la Odisea, te va a complacer mucho. Naturalmente vas a encontrar algunos huecos argumentales o cosas que no coinciden con el texto original, pero bueno, recordemos que esto es una película. Entonces te va a gustar por donde la veas y va a haber escenas en las que vas a decir, ¡ah, su madre! Esto me atraparon, esto es cine. Entonces, pues sí, ve a verla. Simplemente te voy a decir eso. Ve a verla porque aunque yo te hable aquí de muchas cosas, es una experiencia que creo que se tiene que vivir en cines. Porque cuando ya llegue a plataformas, estoy seguro que no se va a sentir igual, no se va a ver igual. Aunque pues tú tengas una excelente pantalla, un excelente sistema de sonido y te gusta ver películas en tu casa, creo que no se va a sentir igual. Eso es un hecho. Para empezar por el formato, que bueno, eso será tema de otro video, pero es de las pocas películas que creo que se tienen que ver en cines. Y yo tuve la fortuna de hacerlo. Así que, pues no siendo más, te veo en un próximo episodio donde lo más probable es que sea ya o el video de diferencias entre libro y película, o ya el video del análisis un poquito ya más a profundidad, ya sea de la película en general o de algún personaje que salga en la misma. Entonces, pues bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, te recuerdo que si no estás suscrito o si llegaste acá por obra y gracia del bello algoritmo, ojalá me trate bien porque ya estoy harto de tener nada más 3 visitas. Bueno, suscríbete, dale like, compártelo y pues si quieres dejar alguna impresión en los comentarios, yo estaré feliz de leerte. Así que pues bueno, adiós.